Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Cindy Caraballo y estoy muy contenta de estar aquí en este podcast, el Espíritu Santo y yo. Yo sé que la presencia del Señor está aquí y sé que la presencia del Señor te va a acompañar allí donde estés. Y hoy queremos compartir, porque sé que el Espíritu Santo hablará mientras yo hable. Queremos compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Como título a esta palabra, que recientemente el Señor me permitió hacer una prédica, es la palabra de no tengas miedo de ir a las profundidades, la palabra de profundizar, de bogar mar adentro, de ir allá a lo que nosotros no hemos ido, a lo inexplorado, a lo desconocido. Y para mí es un poquito difícil ir y hacer cosas que yo no conozco, cosas que nunca he hecho porque me da temor. Pero el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo y me ha hecho entender que no tengo que tener miedo de ir más allá. Así que hoy es una invitación a que tú vayas más profundo para que conozcas más del Espíritu Santo y que puedas profundizar en tu vida, en tu relación con Dios. Y este episodio me gustaría que fuera uno de los primeros hablando en cómo podemos conocer al Espíritu Santo, cómo podemos ir más allá de nuestros límites, cómo podemos conocer al Espíritu Santo de Dios. Y aquí tengo un libro muy bueno de John Bevere y la verdad es que a mí ese libro me ha hecho profundizar en la búsqueda del Espíritu Santo de Dios, y yo quisiera compartirte algunas de las cosas que yo he aprendido por medio de este libro y una de las experiencias, porque el primer día que yo empecé a leer este libro, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Fue algo muy bonito que llenó mucho mi corazón. Así que me gustaría compartirte en uno de estos episodios acerca del Espíritu Santo. Pero el día de hoy me gustaría compartirte acerca de la invitación que el Señor nos hace a ir a las profundidades. Si vemos en el inicio, vamos a leer, a mí me gusta leer la palabra del Señor, y así que te invito a que si tú tienes una Biblia puedas buscar Lucas 5:1, y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y me gusta mucho este primer versículo porque dice que Jesús estaba con sus discípulos. El Señor siempre está con nosotros. Y una multitud se agolpaba porque había una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: hay una necesidad del hombre en escuchar la palabra de Dios. Entonces hoy yo soy una vocera de Dios que comparte contigo la palabra, que te invita a escuchar, a leer, a escudriñar la palabra de Dios, porque el mundo tiene hambre, el mundo tiene necesidad de Dios. Y sigue diciendo: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Jesús estaba en el río, en el lago de Genesaret, y Él estaba allí y había una necesidad de Dios, y Él predicaba a las personas, Él sanaba a los enfermos. Jesús hacía la voluntad de Dios, dar a conocer el reino de los cielos. Y dice que Él vio dos barcas que estaban allí lavando sus redes, habían terminado su jornada laboral, y estas personas no eran nada más y nada menos que los discípulos de Jesús, los futuros discípulos de Jesús. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús enseña a las personas desde una barca para que le puedan escuchar, porque Jesús sabía que había una necesidad. Jesús no buscó un escenario súper bonito, muy preparado como yo tengo aquí, sino que Jesús, con lo que tenía, Él utilizó este escenario para predicar la palabra. Y es muy importante esto, que desde cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, en cualquier escenario, sea bueno o sea malo, busquemos una oportunidad para llevar el mensaje, para llevar a Dios a las personas que lo necesitan. Y estas personas estaban hambrientas por la palabra del Señor. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar.
Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me gusta mucho lo que Pedro hace, aunque él estaba cansado, aunque él estaba aturdido, estaba confundido. Hoy ha sido uno de los días más difíciles para nosotros, porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y no hemos pescado nada. Y claro que ellos como pescadores tenían paciencia, tenían una rutina muy pesada. Se dice que en el lago de Genezaret era un lago que le daba sustento a las personas. De eso vivían ellos, de pescar, de hacer comercio. Y cuando vemos que él está cansado, está turbado porque no puede pescar, Jesús, el maestro, le dice: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Jesús le dice: echa tus redes y tú vas a ver el resultado. Cuando tú te atreves a tirar la red, tú vas a pescar. Lo que era obvio, pero para Pedro no cabía en su lógica de que si él estaba toda la noche, como es que ahora, iban a aparecer esos peces, porque el Señor crea donde no hay. Y muy importante aquí recalcar es la obediencia. La obediencia hace que el Señor se mueva a nuestro favor. Me gusta mucho cuando Jesús habla acerca de la obediencia, porque son principios espirituales que el Señor habla a nuestra vida, que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Aquel discípulo, aquel hijo que no obedece, es un hijo que lamentablemente no verá el favor de su padre, porque el padre ama a los hijos que son obedientes, a los hijos que hacen la voluntad del Señor. Y aquí vemos que Pedro echó la red y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudaran. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Pero me gusta mucho que lo que Jesús hace, lo que Jesús da es sobreabundante. No se conformó con llenar una barca, sino las dos barcas estaban llenas de peces, estaban llenas de ese fruto, de ese resultado de obedecer. Mira, es muy importante que cuando vayamos a hacer algo, sigamos la dirección de Dios. Con todo lo que nosotros vamos a hacer, sea un trabajo, sea un negocio, sea un emprendimiento, sea cualquier cosa, sea viajar, sea consultar algo, sea hacer algo en nuestras propias fuerzas, siempre necesitamos tener el respaldo de Dios, porque solamente cuando andamos conforme, cuando caminamos en la palabra del Señor es que veremos resultados. De otra manera, no veremos los resultados esperados, porque en nuestra propia fuerza nosotros no alcanzamos. Ellos estaban agotados, no habían hecho nada, pero cuando ellos hicieron lo que Jesús les mandó, cuando actuaron en obediencia, la mano de Dios se movió a su favor. Dios tiene planes para ti, pero te falta obediencia. Dios tiene planes para mí, pero me falta obedecer a Dios para llegar a ese propósito. Aquí tengo un libro que es muy bueno, que se llama ¿Para qué estoy en la tierra?, de Rick Warren. Me gusta mucho porque es un libro devocional, me gusta hacer los devocionales. Pienso que es muy importante empezar nuestro día o terminar nuestro día haciendo un devocional, leyendo la palabra del Señor, buscando recursos que te ayuden. Y específicamente en este libro te habla acerca del propósito, pero hay unos requisitos, hay unos pasos que nosotros necesitamos hacer o dar para nosotros llegar a ese propósito. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y los demás discípulos estaban en ese lugar por una razón. ¿Y cuál era? Era pescar, era hacer su trabajo, llevar a su casa un sustento. Pero Jesús también tenía un plan y un propósito que iba más allá de predicarle a las multitudes que se agolpaban y que necesitaban escuchar a Jesús. Jesús estaba en ese lugar para tener un encuentro con sus discípulos y llamar y elegir a aquellos que lo iban a acompañar en su vida de ministerio. El Señor tiene un propósito contigo y una de las primeras cosas que van a ocurrir es que el Señor te hará un llamado. Muchos de nosotros
tenemos una idea de lo que nos gustaría hacer para Dios, de cuál sería nuestro propósito. Pero el Señor dice en el libro de Jeremías 1 que antes de que nos formara, antes de que nosotros llegásemos al vientre de nuestra madre, hizo dos cosas. Nos santificó, nos hizo justos delante de Dios y nos dio nombre. Tú y yo somos calificado por Dios para hacer buenas obras, para hacer la voluntad de Dios. Tú eres elegido con un propósito, ya sea que tú conozcas tu propósito o no lo conozcas. Dios te ha diseñado, te ha santificado y te ha dado una cualidad, un valor, un carácter, una vida, un entorno que te va a llevar a cumplir el propósito. Es muy importante aquí que Jesús escoge a los discípulos. Los discípulos no escogieron a Jesús. Yo no escogí a Dios, Dios me escogió a mí. Tú no escogiste a Dios, sino que Dios te ha escogido a ti. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es porque el Señor quiere hacer algo contigo. El Señor dice en su palabra que Él nos santificó y nos dio como profeta a las naciones. El Señor ha puesto algo dentro de ti. El Señor ha puesto un valor, algo muy especial que tú tienes que descubrir. Y hoy es importante saber que nosotros debemos profundizar en nuestra vida de intimidad, de comunión con el Espíritu Santo para conocer nuestros propósitos. Jesús escogió a sus discípulos y le dijo: Pedro, desde hoy tú serás pescador de hombres. Me gusta mucho algo que dice el libro de Romanos, lo voy a buscar por aquí, Romanos 8:30, que dice: y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros somos creados por Dios para hacer buenas obras. Dios te ha justificado, te ha calificado, aunque el mundo nos haya desvalorado, nos haya, apartado, rechazado. El Señor nos ha dado un propósito, nos ha dado un sentido a nuestra vida. Y Pedro, Juan y sus discípulos creían que ellos eran personas normales, pero se dieron cuenta que ellos iban a ser personas especiales. De todas las personas, Jesús escogió a 12. De todas las personas que hay en el mundo, el Señor ha decidido tratar contigo, escogerte a ti, y el Señor ha decidido que esta palabra llegue a ti para que tú profundices. Una de las maneras en las cuales podemos conocer al Espíritu Santo de Dios es por medio de la fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo la fe necesaria para yo creer que el Señor existe, pues no lo voy a conocer. Él no se me va a revelar, la palabra no llegará a mí, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una de las cosas que debemos hacer para conocer a Dios, para entrar a esas profundidades, es tener un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor quiere decir. El Señor quiere hablar con nosotros, el Señor quiere tener intimidad contigo, pero necesitamos poner de nuestra parte y escuchar, tener un corazón sensible a lo que el Señor nos quiere decir. Es muy importante lo que el Señor hace aquí en la vida de Pedro, porque eran personas que eran rechazadas por el sistema religioso, eran personas que no calificaban entre los valores que debería tener un seguidor de Jesús, pero Jesús puso sus propias normas, y una de las normas que tenía Jesús era la voluntad del Padre, era hacer la voluntad del Padre, era escoger corazones humillados, corazones sencillos, personas comunes y corrientes, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí no se trata de tener una super voz, no se trata de tener una super inteligencia, se trata de la gracia del Señor. Aquí no se trata del que corre más rápido, el que corre más lento, sino de llegar a la meta. Muchas personas están en los caminos, pero al final no perseveran. Y esto se trata de la gracia que el Señor deposita en nosotros. Jesús le dice en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron.
Jesús le decía, yo no te escojo por tu capacidad, no te escojo por tu nacionalidad, no te escojo por tu tamaño, como las personas que escogieron al rey Saúl, porque era diferente, era más grande. No, el Señor no escoge por el aspecto físico, sino por el corazón, por el propósito que Él ha depositado con cada uno de nosotros. El propósito de Pedro era un propósito especial, un propósito diferente al mío, un propósito diferente, pero entre todos nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. El propósito de Dios, de Jesús, era escoger a sus discípulos, llamarlos para que ellos siguieran sus pasos, entrenarlos y para que ellos pudieran expandir el reino, hacer lo mismo. Así que yo te invito a conocer al Espíritu Santo. Paso número 1, tener la fe. Y paso número 2, tener intimidad. Es muy importante dedicar el tiempo a la palabra, a la oración. El Señor nos ha hablado mucho en estos días acerca de la oración, acerca de la intimidad, acerca de la búsqueda con el Espíritu Santo. Así que yo te invito a buscar de la palabra del Señor, a mantener una vida de oración, una vida en alabanza, una vida en gratitud y a buscar medios para conocer al Señor. Pero el Señor me dijo algo muy importante, y es que el Señor me decía, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús me dijo, el Señor, por medio del Espíritu Santo, cuando iba investigando en esta palabra, el Señor me dijo, yo soy el pan. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti, porque el Espíritu Santo de Dios, que resucitó a Jesús de los muertos, mora, vive dentro de ti. Así que no tienes que buscar a nadie más, no tienes que buscar en el mundo, no tienes que buscar en las personas, no tienes que buscar en las cosas materiales. Búscame a mí. Yo estoy en ti y yo lleno todo, yo sacio tu sed, yo sacio tu hambre, yo sacio tu alma, yo soy el que alimenta tu espíritu y soy el que te trae vida, el que te nutre, el que te da paz. Entonces el Espíritu Santo me decía, Jesús es el pan de vida. Nosotros debemos conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de una vida de santidad, de devoción. Pero siempre es importante saber que todo lo que nosotros necesitemos está en Dios, está en Él. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Así que es muy importante lo que el Señor nos dice. Me gustaría hacerte un llamado a la intimidad, a abogar más profundo, a conocer a Dios. Y muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, porque el Señor me decía, busca el reino y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Muchas veces solo alimentamos nuestra carne, muchas veces solo alimentamos nuestro aspecto físico, nuestra manera de comportarnos, cuidamos nuestros modales, cuidamos cómo nos vemos ante los demás, nuestra apariencia, pero no cuidamos nuestra alma, no cuidamos nuestro espíritu, no leemos la Biblia, no oramos, no mantenemos una vida de ayuno, no mantenemos una vida de hábitos saludables, no cuidamos lo que nosotros oímos o vemos. Entonces es bien importante cuidar nuestro espíritu, así como nosotros cuidamos nuestra vida natural. Por ejemplo, yo utilizo el agua y yo consumo el agua porque yo tengo sed, tengo una necesidad. Yo como, me alimento porque tengo una necesidad de hambre, pero si yo solamente alimento mi físico, mi cuerpo va a estar siempre hambriento, porque el cuerpo siempre tiene la necesidad de comida y de bebida, pero ese alimento que da Jesús es un alimento que va a saciar por completo toda nuestra vida. Entonces el Señor me decía, si yo solo alimento mi vida con agua, con comida, mi cuerpo va a estar fortalecido, pero mi espíritu va a estar bien débil. Y nosotros somos lo que nosotros alimentamos. Si yo alimento más mi carne que el espíritu, mi espíritu estará así y mi carne estará arriba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nivelar y no descuidar tampoco lo físico y cuidar lo espiritual, sino que debemos alimentar. A medida que yo alimento mi espíritu, así yo alimento mi carne. Y así como yo alimento mi carne, alimento mi espíritu. Porque
podemos tener un cuerpo fortalecido y un espíritu débil. Eso no nos va a servir de nada. También podemos tener un espíritu fortalecido, orar, ayunar, dar una búsqueda con Dios, pero nuestro cuerpo está débil, no vamos a poder funcionar. Nosotros somos espíritu, somos cuerpo y somos alma. Estamos completos en Dios. Tenemos 3 esencias en nuestra vida y es bien importante cuidar nuestra vida espiritual, así como cuidar nuestra vida emocional y así como cuidar nuestra vida física. Así que yo te invito a conocer al Espíritu Santo de Dios y a entrar en la palabra, porque Jesús dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite el día postrero. El Señor vino a salvar nuestra alma y muchas veces nosotros buscamos nuestra sanidad, nuestra fortaleza. Lo que nosotros necesitamos, nos refugiamos mucho en la comida, en las personas, en las cosas materiales, en muchas posiciones, en tener un rango, en tener un trabajo, en hacer muchas cosas, en la productividad, pero no alimentamos nuestro espíritu y nuestra vida como cristiano. Nosotros debemos de alimentar nuestro espíritu. Un espíritu fortalecido es un espíritu que puede andar en una perfecta unidad con él mismo, porque si yo tengo un espíritu fortalecido voy a poder escuchar a Dios, y es bien importante mantener mi espíritu activo, mi espíritu ardiente, así como un cuerpo fortalecido. Jesús es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Jesús es el único que puede saciar nuestra sed. Jesús le dijo a la samaritana: si tú me pidieras del agua, yo te daría agua viva, agua que salte para vida eterna, y tú nunca más tuvieras sed. Jesús le está diciendo: hay una necesidad en tu alma y yo soy el que la puede suplir. Yo puedo satisfacer lo que necesita tu alma, no las personas, no el dinero, no la vanidad. Jesús es el único que puede satisfacer nuestra alma. Es el que llena nuestro espíritu de vida y también alimenta nuestra carne, porque Él es nuestro pastor y nos alimenta. Jesús le dice a las personas: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es la vida, es el pan que nos hace estar alimentados y fortalecidos. No solamente podemos vivir alimentando nuestro cuerpo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros vivimos en obediencia, vamos a ver muchos milagros, así como Pedro vio esa pesca milagrosa, no le faltó nada. Yo estoy segura que toda la deuda de Pedro ese día se le solucionó, porque el Señor fue quien pudo satisfacer esa necesidad física. Pudo satisfacer las necesidades económicas que tenía, pero el Señor quería demostrarle que también Él era capaz de resolver esas necesidades en su corazón y en su espíritu. El Espíritu Santo de Dios es quien sacia nuestra alma, es quien sacia nuestro ser y nos liberta. Para tener una vida plena necesitamos conocer al Espíritu Santo. No necesitamos buscar fuera de Él, en la palabra del Señor. En esta palabra tenemos todo lo que necesitamos. Así que yo te invito a ir a las profundidades y a navegar mar adentro, a ir más allá de tus límites, más allá de tus percepciones mentales, más allá de tu razonamiento, ir más allá y conocer a quién es el autor y dador de la vida. Me gustaría que si tienes algún comentario, si quieres compartir una palabra del Señor, me lo pusieras en los comentarios. Y si has tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo, me gustaría que me lo pusieras en los comentarios, y próximamente vamos a compartir lo que el Señor ha estado hablando conmigo. Hay una necesidad de Dios en el hombre, pero para nosotros satisfacer esa necesidad necesitamos ir a Jesús, necesitamos bogar mar adentro y ir a las profundidades. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.